Bueno, ¿qué va a pasar en el caso de un capacitor? Bueno, vamos a checar. Aquí lo que tengo es que estoy aplicando un voltaje V subíndice C y voy a tener una corriente a través del capacitor de IC. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría aquí? Vamos a suponer que la onda de voltaje que aplicamos es como un coseno puro, donde el valor pico va a atravesar por el cruce con cero en el eje horizontal. Entonces lo que va a pasar aquí es que la corriente también se va a desfasar 90 grados. La diferencia es que aquí se va a recorrer la forma de onda de la corriente se va a recorrer hacia la izquierda y se va a recorrer menos pi sobre 2 o 90 grados. Entonces, a diferencia de lo que pasó en el inductor, aquí la forma de onda de corriente pues se recorrió hacia la izquierda. Y vamos a ver cómo representar matemáticamente lo que son voltajes y corrientes a través de un capacitor. Bueno, nuestra forma de onda de voltaje va a ser, como ya habíamos visto anteriormente, va a ser exactamente la misma, no va a cambiar. Pero podemos ver que hay una diferencia aquí en la corriente, porque aquí la corriente va a ser igual al valor pico por el coseno de omega t más 90 grados. Podemos ver que el signo respecto a la corriente en un inductor es diferente. Si recuerdan, la corriente en un inductor es Im por el coseno de omega t menos 90. Entonces aquí va a cambiar y va a ser el signo contrario. Y bueno, ¿cómo saco la impedancia de un capacitor? Bueno, la impedancia de un capacitor está representada por la letra X subíndice C y va a ser igual a 1 sobre omega, que es la frecuencia angular, por el valor del capacitor. Y la corriente pico aquí se obtendría de la siguiente manera, nada más dividiendo el voltaje pico entre ese valor de impedancia. Que en este caso, como es un capacitor, a la impedancia de un capacitor se le va a llamar reactancia capacitiva. Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a hacer ya entrando de lleno a lo que son los fasores. Hay una forma mucho más fácil de representar todas estas formas de onda de la corriente alterna. Y bueno, vamos a ver cómo hacerlo en este caso en el que tengo una onda coseno que está recorrida 45 grados con respecto a una onda coseno pura. Entonces, para escribirla matemáticamente vamos a usar la siguiente expresión, que es b subíndice m por el coseno de omega t más 45. ¿Y qué pasaría aquí? ¿Cómo voy a representarla? Bueno, para representar esta forma de onda, lo que vamos a hacer es usar el plano complejo. Entonces, como ustedes saben, bueno, en el plano complejo los números reales están ubicados en lo que sería el eje horizontal y los números imaginarios están en el eje vertical. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer yo para representar esta forma de onda va a ser, primero me voy a fijar en cuál es el valor pico de esta forma de onda. Aquí podría ser, aquí está representada con B subíndice M, pero podría ser cualquier valor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dividir ese valor máximo en el voltaje y lo vamos a dividir sobre raíz de 2. Entonces, suponiendo que ese valor pico fuera de 4 volts, bueno, pues aquí entonces iría un vectorcito cuya magnitud fuera de 4 sobre la raíz de 2. Y de esa manera, bueno, ya tengo la magnitud de mi vector. ¿Y cómo sé cuál es el ángulo? Bueno, ¿cómo me voy a fijar en cuál es el ángulo? Bueno, si recuerdan, aquí en este plano vamos a empezar a medir los ángulos a partir del eje real y los vamos a medir en sentido antihorario van a ser positivos y en sentido horario van a ser negativos. Entonces, en este caso que mi onda es B subíndice M por el coseno de omega t más 45, ese más 45 es el que me va a dar el ángulo que va a tener mi vector. Entonces aquí lo voy a dibujar ese vector y le voy a dar un ángulo de 45 grados positivo. Vamos a ver qué pasa con otra forma de onda un poquito diferente. Ahora esta forma de onda vemos que está recorrida 30 grados hacia la derecha con respecto de una forma de onda que fuera coseno puro. Entonces, ¿cómo la representamos matemáticamente? Bueno, sería b subíndice m por el coseno de omega t menos 30. Entonces, como hice en el ejemplo anterior, bueno, lo que haría para representarlo aquí como un fasor, que es la representación en un plano complejo, es igualmente voy a tomar ese valor pico del voltaje y lo voy a dividir entre la raíz de 2. Y eso es lo que me va a dar a mí la magnitud de ese vector. Y el ángulo, bueno, el ángulo, ¿de dónde lo voy a tomar? Bueno, lo voy a tomar de esta expresión.
Entonces en esta expresión veo que el ángulo de fase es de menos 30. Entonces ese ángulo de menos 30 es el que yo estoy representando aquí. Entonces si empiezo a medir en el sentido de las manecillas del reloj, recuerden que van a ser negativos. Entonces aquí en este caso lo voy a representar de esta manera. Este vector quedó en el cuarto cuadrante. Y pues ese sería el ángulo de menos 30 grados. Entonces de esta manera nosotros podemos representar cualquier voltaje o corriente senoidal, porque esto no solamente se aplica a voltajes, sino también a corrientes. Y como vamos a ver más adelante, también las impedancias se van a poder tener una representación en lo que es este plano complejo. Y esto se hace para facilitar las operaciones y al momento de estar analizando circuitos de corriente alterna. ¿Por qué? Porque realmente es muy sencillo. Es más sencillo sumar y restar vectores que estar sumando las formas de onda punto por punto. Entonces, por esa razón se usan esta representación que le vamos a llamar fasor. Entonces, un fasor tiene su magnitud, que la saco con el valor pico de la onda entre la raíz de 2. Y tiene su ángulo, que recuerden que entonces el ángulo lo voy a sacar de la expresión matemática que yo haya definido para mi forma de onda.